La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Con varios actos y en todo el país, los distintos precandidatos presidenciales cerraron sus campañas de cara a las elecciones internas del domingo. Algunos cierran hoy, en rigor. Según la última encuesta de Cifra presentada anoche en Canal 12, da la impresión que cerrada solo está la interna nacionalista. En las otras dos, si bien hay un favorito, los números pueden variar según las circunstancias. Hoy proponemos hacer unos apuntes finales sobre las internas. ¿Están cerradas las internas de cada partido? ¿Delgado gana cómodo en el Partido Nacional? ¿Ojeda será la sorpresa en el Partido Colorado? ¿La interna del Frente Amplio será solamente para ordenar la fórmula? Debatimos hoy con Selva Andreoli, Graciano Pascale y Margarita Machado en la campaña en debate. Y comenzamos la mañana con un buen café del Palacio del Café, una empresa uruguaya que desde hace 87 años nos introduce en la cultura del mejor café. Ahora estamos degustando un blend, pero podés elegir el tipo de café en grano o molido en el momento el que prefieras. Moka, Moka Express, Colombia, Santos, glaseado natural o el café especial Familias. Lo pueden hacer a través de la página web, elpalaciodelcafé.com.uy, y también en cualquiera de sus 8 locales, incluso obviamente su casa central, en Avenida Uruguay 1188, casi Cuarey. Selva, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta que hiciste es muy atrapante, así Sí. que hoy vamos a discutir, pienso, Vamos a ir con ganas. Vamos a ir por partes incluso. Graciano Pascale, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, y hoy mejor por un cafecito. Estamos debutando con un cafecito. Mejorando y mejorando. Esto es F5 todo el tiempo. Esto es para arriba. ¿sí? Exactamente, solo... Veas, citando a un político, diría, mire, de acá para arriba. Bueno, y además con el plus de que fue servido por Selva Andreoli. No, que eso tiene... Eso es un plus. Gracias, Graciano. No Él es un cualquiera. amoroso. No realmente. cualquiera. No cualquiera. Es un seductor, digamos la verdad. Exactamente. Margarita Machado, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, una primera reflexión, vamos a ir por parte y con intervenciones breves. ¿Están conformes con lo que dejó la campaña hasta ahora, Selva? La campaña fue pobre, me parece a mí, y hay, lo que a mí más me preocupa, hay una gran apatía de las personas. Todos los partidos reconocen que hay apatía de los electores y que no se le da la importancia, yo ya lo dije en otra reunión aquí, la importancia que tienen estas elecciones que deberían ser obligatorias, pero al no serlo es donde se abre la gran interrogante. ¿Irá la gente a votar? ¿Cuántos irán a votar? Las cifras que da, por ejemplo, cifras que hablan de casi un 50, un 60%, ponele, de los frente amplistas, un 50% de otros partidos, pero en el caso de Cabildo, un 35% declara que va a ir a votar. Imagínense que en ese panorama se elija el próximo presidente. No está bueno. Graciano. Comparto en cuanto a la apatía que hay en la sociedad, lo vemos en Montevideo, uno que... En fin, siempre ha seguido con mucho interés estas cosas desde que tiene uso de la memoria. Yo no recuerdo una campaña donde, digamos, las casas, los autos, las personas se identifiquen de alguna manera en los días previos a las campañas. Uno recuerda otras elecciones donde veía apartamentos o casas embanderadas, autos con pegotines de las listas, gente participando. Hoy eso no se ve. Hablando con amigos de algunos departamentos me dicen que también sucede lo mismo en el interior, salvo en algunos departamentos donde hay una lucha muy fuerte por el tema de la intendencia, caso de Maldonado, por ejemplo, que hay muchas agrupaciones, sobre todo del Partido Nacional, que pugnan allí por mantenerse en el sillón y con sus candidatos. En otros departamentos sucede, también en Colonia, creo que también hay mucha rivalidad, pero fuera de eso, de la rivalidad interna de los partidos, uno ve una apatía
que yo creo que de alguna manera está explicada, obviamente tiene muchas explicaciones, hay un desgaste de la política, la gente, en fin, las nuevas generaciones van tomando distancia, esto también es cierto, en la época nuestra, la política, digamos, movilizaba a los jóvenes, ¿no? O sea, nos embanderamos, militábamos, o los que militaban, pero era la mayoría que lo hacía. Hoy uno ve en los jóvenes, digamos, interés más en cosas personales, más individuales, los viajes, en fin, las comidas, los encuentros con amigos, pero la política no es un tema que hoy uno vea presente en las conversaciones. Entonces, eso yo creo que explica también que hay un sector de los votantes, que son los más jóvenes, que están alejados de la política, y eso se refleja, digamos, en el resto de la sociedad. Pero además creo que también lo que le falta a esta elección es, digamos, ¿cómo decirlo?, la sensación o la idea de que hay un cambio en puerta. Porque lo que moviliza muchas veces a las personas es la esperanza de un cambio, la expectativa de que, bueno, va a haber un nuevo rumbo, de que, en fin, comienza una nueva etapa, no sé, en fin, el nombre que ustedes le quieran poner. Y yo siento en la persona que eso no está ocurriendo. Siento que la gente tomó un rumbo hace 5 años, en el acierto o en el error, no importa, eso no es el tema de la discusión. Pero como que, bueno, estamos en este rumbo. En fin, no hay una gran expectativa de cambio, ¿no? Salvo los partidos que obviamente levantan la bandera del cambio, porque es natural, o sea, el que está en la oposición quiere ganar, y para ganar tiene que decir, vamos a cambiar, eso está en la lógica del marketing político, ¿no? Pero en general no siento que haya un deseo, un anhelo profundo de la sociedad, decimos, bueno, esta etapa se terminó, la damos por cumplida y vamos a ver qué pasa después. Eso no ocurre como, por ejemplo, cuando ganó el Frente Amplio la primera vez en el 2004, que claramente había en la sociedad un deseo de dar vuelta a una página. Bueno, cuando volvió a la democracia en el 84, en fin, con todos los problemas que hubo, pero la gente quería empezar una nueva etapa, dejar atrás el pasado, o sea, dejar atrás el pasado, esa sería la idea. Y yo siento que en este momento no está presente ese concepto de dejar atrás el pasado, y me parece que explica, desde mi punto de vista, esta sensación explica esa apatía que hay en la sociedad, de que bueno, están las cosas así, en fin, no hay una expectativa de cambio, y yo creo que eso se refleja en los números que tú señalabas al comienzo. Margarita. Sí, coincido con los dos amigos. Realmente hay apatía, hay desinterés, hay una cierta desilusión, voy a decir, en muchos ciudadanos que ubicaría más bien en una posición de centro, un centro que tiene algunas características, por ejemplo, que acompañado por algunas características que se conoce ya en nuestro sistema político, que es la pérdida de la fidelidad partidaria. Eso ha ido cambiando en la sociedad uruguaya. Antes eran muy pocos los que no tenían una camiseta. Ahora esa persona sin camiseta se ha expandido en el sistema electoral, en el cuerpo electoral, como una mancha de aceite. O sea, mucha gente no tiene la camiseta. Y eso se nota en la militancia, se nota en el movimiento en las calles, cuando uno mira en redes, por ejemplo, los actos de participación ciudadana, es como que ve siempre a las mismas personas. Hay mucha gente recluida en su casa, y yo creo que con una especie de, en un primer momento, una suerte de desilusión, porque claro, como decía Graciano, aquello de que vamos a arrancar las raíces de los árboles y vamos a no sé qué, todo eso, desde que salimos de la última dictadura hasta acá, se ha ido aplacando, porque a nivel del mundo y digamos esas posturas absolutamente radicales también se han ido modificando, y bueno, salvo en Europa, que uno ve que ahora, por ejemplo, emerge la ultraderecha con una fuerza impresionante, es como que se van alternando los gobiernos y no hacen cosas muy distintas unos de otros. Y eso, y me refiero a la palabra desilusión, porque por ejemplo,
frente a... en la campaña electoral anterior, desde el gobierno, desde la coalición de gobierno, se cuestionaban un montón de cosas que había hecho el Frente Amplio, como por ejemplo los contratos con Arasatí, con UPM, con estos contratos secretos. Entonces, claro, si tú movilizás a la ciudadanía con esa postura frente a lo que estaba haciendo la administración anterior, se espera que cuando tú estés en el gobierno te pongas en una postura distinta. Y sin embargo, más o menos todos van haciendo lo mismo. Lo mismo pasó cuando Tabaré Vázquez decía que iba a arrancar las raíces de los árboles, y después la política económica fue como una continuidad razonable que respetaba los fundamentos económicos y bueno, y eso creo que tiene un poco desconcertada la ciudadanía, y van a tener que asumir que bueno, que las posturas no son tan diversas, que nadie va a hacer los grandes cambios, y creo que otro síntoma de ese desencanto ciudadano es la cantidad de partidos, la pulverización del sistema político. Yo tengo varios amigos, soy amiga de Viña, soy amiga de Luz, todos cada uno con su partido. Con Martín Pérez Banchero estuvimos el año pasado tratando de hacer algo dentro del Partido Colorado. Al final él termina también armando su propio partido. Ese es un apunte muy interesante. Sí. Hacia adentro de los partidos también pasa lo mismo, porque claro, en el Frente Amplio pasa algo parecido. Exacto. De hecho, Fernando Pereira ha dicho, no puede haber 50 concepciones distintas de socialismo o de una concepción de izquierdas, progresismo. de progresismo, con 50 expresiones distintas, ¿no? Es una expresión, un comentario muy interesante. Voy a hacer un apunte doméstico. Ayer salí a cenar con mi novia de noche, y el apunte doméstico pasa por lo siguiente, que es que pasé por un acto. No voy a decir de quién, porque la intención no es ofender, sino es hacer un señalamiento en todo caso. Había más estructura que gente. Sí. Más estructura que gente en ese lugar. Y lo segundo es que qué nivel de compromiso hay que tener para ir a un acto a las 7:30 de la tarde con el frío que hacía ayer, donde la gente que va generalmente hay un mayor nivel de compromiso, hay una mayor edad y un mayor riesgo de estar expuesto a temperaturas de 6-7 grados de temperatura. Entonces, también eso va todo en la misma dinámica de que la gente es difícil que se comprometa cuando las condiciones son estas. O ¿por qué se ponen estas condiciones si la gente entonces se termina alejando? No sé. No le echemos la culpa solo al clima, ¿no? No. Hago el apunte del clima para decir que yo no iría a un lugar con 7 grados de temperatura de intemperie. Salvo que tengas mucho interés en el éxito de la causa. De una motivación fuerte. Exacto. Claro. Yo tengo una discrepancia en torno a el porqué de la desilusión. Si bien es cierto que hay un fenómeno, yo diría hasta mundial, ¿no? de desapego, coincido con Graciano, entre los jóvenes, de temas que hacen a la política y sus intereses van por otros lados. También voy a contar algo doméstico. Fui el martes a las 7 de la tarde, también mucho frío el martes, a mi comité por el curso que nos da la Corte siempre para ser delegados y hacer escrutinios. Y de verdad que me emocionó ver, no entraba un alfiler en ese comité. Estaba lleno de gente, sentados, parados, todos apretujados. Y la mayoría de esas personas, después que las vi salir, porque yo estaba sentada en el auto y vi salir a la gente caminando con bastón, gente mayor de 70 y algunos yo creo que rondando los 80 años, y sin embargo yo pensaba, esta gente va a ir el día de la elección a las 7 de la mañana, porque tenemos que ir a las 7 de la mañana para presentar, digamos, las listas, hacer todo lo que es el registro, etcétera. Después se va a quedar en el escrutinio, que normalmente terminan a la 1 de la mañana, porque hay 2 escrutinios, el general y el escrutinio particularizado. Sí. Entonces, todo eso va a demorar. Y yo pensaba, es un ejemplo, porque de verdad había más veteranos, más personas grandes,
que jóvenes, Pero que personas confirmo lo que jóvenes. estamos Exactamente. diciendo, Exacto, confirmo pero lo lo que que estamos quiero diciendo. jóvenes sí, ya pero no. lo que quiero decir es que sin embargo, a pesar del frío, a pesar de las dificultades, hay un grupo de gente que sí está embanderada y que sí está apropiada de que efectivamente quiere un cambio. Son los jóvenes del 71. Yo pienso, Selva. yo Sí, pienso, claro, son los jóvenes del 71 bueno, por la edad que decís. yo pienso que el tema del cambio se va a notar más hacia las elecciones de octubre, y yo vuelvo a un tema que planteé al principio. En octubre sí se juega el cambio sí o no. La gente no percibe que la elección esta tiene importancia porque se va a elegir el próximo presidente de cada partido. Y eso tiene un valor que la gente todavía no lo dimensionó. Por eso insisto en que estas elecciones, por la importancia que tienen, deberían ser obligatorias, porque en realidad, efectivamente, de aquí va a salir las fórmulas de cada partido que van a competir en octubre. Y no es menor el tema de quién se elige. No lo puede elegir un 40% de los votantes, ni un 50%. Lo tendría que elegir mucho más gente. Esa es mi opinión. Entonces, a mí me parece que lo que no hay es una valoración de qué representan las elecciones internas, y que a la gente por hoy no es que no le interese el cambio, no es que no esté preocupada y esperando que se modifiquen. Yo que sé, el otro día leía 7.500 empresas cerraron en el primer trimestre de este año. Nosotros no Yo decimos que paseo no le por acá, interese. por la Ciudad Vieja, y el otro día estuve sacando fotos y, bueno, cerraron comercios que yo habitualmente voy. Está todo cerrado. Cerraron Están 7.000 cerrados. y abrieron 9.000. Sí, Silva. ¿y qué me decís? No, lo que te digo- 7.500 en Sí, un pero- trimestre. Ah, bueno. No me digas 9.000 en todo el periodo. No, discúlpame. Como me contestó uno, usted no se fija en mí, pero entonces yo con ese criterio también haría el cuento de los empleos. Pero- Durante los gobiernos del Frente se crearon 300.000 empleos, que nadie lo duda, y se perdieron 60. Pero si fuera Pero así, entonces seríamos todos los actos, entonces Selva. el laudo es positivo. Yo no me contestó en Twitter, pero usted no sabe que se crearon 10.000. Se crearon 10.000 en todo el periodo, y en un trimestre cierran 7.500. Discúlpeme, si nadie se da cuenta de que hay más pobreza, que no hay incremento en los sueldos, que hay solamente un grupo del percentil, lo decía el otro día, el más alto, que realmente acumuló, y el resto todavía no llegó al sueldo del 2019, es decir, que en 4 años les robaron el aumento del sueldo a todos, porque los Maya Oro son un grupo muy chico, los Quintil 5 es un grupo muy chico y selecto de la población. Entonces, a mí no me parece que no haya estímulo para el cambio y que la gente no quiera cambiar y que se acostumbró, como dice Graciano, y entonces, bueno, la gente está conforme como está y no tiene interés en cambiar. No tengo esa percepción. Bueno. Yo creo que tengo la percepción de que la gente quiere cambiar. A ver, Graciano. Había un presidente argentino, Julio Argentino Roca, en el siglo XIX, que decía: cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón. O sea, Selva dice, bueno, hace una lista de una serie de factores que a juicio de ella están incidiendo, pero resulta que eso no se contrasta con la realidad. Es decir, hay este problema, este otro, pero la gente se queda en la casa. Entonces, si todo el mundo se equivoca y todo el mundo se queda en la casa por error, en realidad la gente no se equivoca, la gente tiene razón. El equivocado es el análisis. A mí me parece muy interesante esto, y ato las dos cosas, lo que estaba diciendo Selva con lo que había dicho Margarita antes, en cuanto en primer lugar, yo creo que hay que mirar toda la película en toda su extensión. La participación en las elecciones internas, desde que esas existen en el año, la primera fue en el 99, cuando se eligieron, cuando entró a regir la reforma constitucional del 96, ha ido decayendo. Desde la primera elección interna de los partidos, que había mucho entusiasmo, efervescencia, el sistema nuevo, etcétera, etcétera, hasta hoy ha ido decayendo. Hoy los analistas estiman que la participación puede estar incluso por debajo del 40%, sí, que había sido el punto más bajo. Entonces, hay una tendencia clara que no se puede negar, que es la realidad, que ha ido decayendo a la participación popular en las elecciones internas. Por las razones que sean, quizás no sea el caso analizarlo en esta mesa, pero sí comprobar esa realidad. En segundo lugar, y ahora voy al tema que apuntaba Margarita, que me parece muy interesante, yo también había pensado hacer una mención sobre eso, la proliferación de partidos políticos. Tienen un desafío que es alcanzar los 500 votos en la elección del domingo, claro, para poder postular al Parlamento. Algunos lo alcanzarán, otros no lo alcanzarán. Eso se verá en las urnas. Pero la cantidad es impresionante. Sí. Nunca había ocurrido una cosa igual. Es un síntoma. Claro, pero ¿un síntoma de qué?
Acá está, este me parece que es un punto muy interesante que tiene que ver con una concepción más amplia, digamos, de la representatividad política, de la representatividad de los ciudadanos a través de los partidos. Hay una crisis de representatividad en la sociedad. Porque si no la hubiera, la gente estaría conforme con los partidos que hay, que ya son unos cuantos, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Frente Amplio, dentro del Frente Amplio distintas opciones. Ya hay yo diría una especie de sobrerepresentación para 2 millones de votantes. Entonces, si a pesar de eso aparece el Partido Animalista, el Partido Constitucional Ambientalista, el Partido Soberanista, el Partido Libertario, el Partido por los Cambios Necesarios, etcétera, etcétera, y me estoy olvidando de alguno, quiere decir que hay una demanda de la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los partidos, tal como están hoy, el sistema de partidos, no está reflejando a toda la sociedad en su conjunto. Exacto. No está reflejando, digamos, las inquietudes de la sociedad. ¿Por qué? Porque, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, donde, digamos, había 2 grandes concepciones, 2 grandes bloques, el socialismo, en fin, el sistema capitalista, por llamarlo de alguna manera, y esa batalla se laudó, la historia la laudó. No se laudó. Bueno, te doy mi punto de vista, ¿no? Entonces, en la medida que eso ocurrió, y digamos, hay un gran sistema, salvo algunas islas, incluso en el sentido literal de la palabra, que sobreviven en el mundo antiguo, hoy, al haberse dilucidado ese conflicto, digamos, esa línea divisoria, y al haberse confundido las aguas, ¿qué aparecen? Aparecen partidos de causas, a partidos de movimientos que buscan una causa concreta. El partido animalista, por ejemplo. O sea, la causa del animalismo, que es una causa que cada vez tiene más adeptos. Yo el otro día le hice una entrevista en el canal de Contraviento a la candidata del Partido Verde Animalista, y tuvo una gran cantidad de visualizaciones, sumó como 100 horas de visualizaciones en el canal de YouTube de Contraviento. ¿Eso qué significa? Que hay un sector de la población que ve que hay una causa allí que merece ser defendida y que merece tener una representación. El ambientalismo, la causa ambiental. Tú señalabas el caso de Viña, todas las protestas que han habido, el tema de la toma de agua está en el río, UPM, en fin, toda una causa ambientalista, el diputado Luz, que también se ha puesto al frente de una causa de ese tipo. Bueno, hay otra causa allí. ¿Y qué diferencia hay con el pasado? Que los partidos antes tenían una visión global de la sociedad. Digamos, tenían grandes visiones, el estatismo por un lado, más o menor estatismo, en fin, el estado de bienestar, la justicia social, bueno, esas grandes o el visiones. Liberalismo, eso todo como que se atenuó. Ahí está. ¿Y ahora qué hay? ¿Qué es lo que emerge en la sociedad? Emergen causas concretas. El movimiento feminista, que más allá que está en los partidos representados, en los partidos establecidos, pero hay una causa, la diversidad sexual, por ejemplo, que quizás el Frente Amplio muy astutamente, digamos, advirtió ese fenómeno, y hay una expresión allí que se identifica con la izquierda de ese movimiento, pero claramente como tema, como causa en la sociedad. Es independiente. Y es un tema nuevo también en la sociedad. Sí. El tema de la diversidad sexual para nuestra generación, Selva, disculpame que te lo diga, pero digo, son temas que antes uno... Aunque yo estoy en varias generaciones por debajo tuyo. No, eso es ni que hablar. Eso sí, ni que hablar. No, eso está fuera de discusión. Ah, bueno. En ese punto estamos de acuerdo. Pero a lo que voy eran temas que una vez se conversaba en familia, en grupo de amigos, pero no eran temas, digamos, que tuvieran una relevancia pública. No era un tema público, era un tema de la sociedad, de la vida privada de las personas. Hoy ese tema no era aceptado. Bueno, pero no era de la vida privada. Y era de la vida privada, por eso digo. Hoy es un tema, está la marcha del orgullo gay. O sea, hoy la gente sale a la calle y manifiesta. Mucha gente, está muy bien, y es una cuestión de identidad, está perfecto. Bueno, pero eso genera una serie de demandas de la sociedad que traen cuestiones más complicadas. El matrimonio, por ejemplo, de personas del mismo sexo, que es una... En fin, siempre existió, las parejas del mismo sexo, siempre existieron, no es un invento de ahora. Ahora, pero trae problemas, digamos, concomitantes, el tema de la adopción, por ejemplo. O sea, es un tema... Sí, hoy la adopción también puede ser por familias con, digamos, con progenitores del mismo sexo. A eso iba, claro. a eso iba. Sí. Eso es una derivación un poco complicada de ingeniería social. ¿Por qué la ley va a asignarle a un niño 2 padres, o la ley va a asignarle 2 madres y un padre y una madre? Pero eso ya está. Bueno, yo sé que está. Yo sé que está, pero lo cual no quita que uno diga, bueno, para un momentito, ¿cómo es esto? La ley está creando desigualdad entre los niños. Hay niños que van a la escuela que tienen 2 papás, hay niños que van a la escuela que tienen 2 mamás, y hay niños que tienen un papá y una mamá. Sí. Y cuando están en la clase, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? Sí. Y eso es desigualdad entre los niños.
Y la ley lo creó. Bueno, digo, lo señalo al margen, no es el punto central. A lo que voy es que hay una serie de causas que se incorporan en el debate social. Y esta es una de ellas. La discusión del aborto, por ejemplo, claro. que traspasa la eutanasia ahora, que está trancada. La eutanasia, son traspasa los partidos. Son temas transversales a los partidos. Entonces complejiza mucho el sistema. Entonces lo que voy es que hay una crisis de representatividad y redondeo, y que los partidos hoy, al dar cabida a porque los partidos hoy tienen que dar cabida a todas las posiciones, porque claro, obviamente hay votantes de todas las tendencias y con pensamientos filosóficos diferentes. Entonces, eso es una de las explicaciones de la proliferación de partidos políticos, que a su vez, es un llamado de atención al sistema democrático, porque la fragmentación de los partidos políticos también afecta a la gobernabilidad. Si vos tenés 10 partidos en el Parlamento, ¿cómo haces para gobernar después? Entonces, claro, como Brasil. Pero yo quería agregar. Vamos con intervenciones más cortas y más centradas en el tema. Sí, claro, que viste que en Brasil, por ejemplo, para poder tener gobernabilidad, llegaron a un esquema de corrupción. Exacto. Que era el mensalón, porque claro, eran 90 partidos. Había que pagarle a cada uno. Entonces, no esas son las cosas que hay que evitar. Y yo creo que la causa de esto es la escasa vida interna de los partidos. Ya sé que Selva va a decir no, en el frente siempre, más o menos. Pero por lo menos yo asumo que en el Partido Colorado había todo un esquema planteado como en los primeros 20, 30 años del siglo pasado para que se tuviera una vida partidaria muy intensa a través de los sistemas de las distintas convenciones. Hay un trabajo muy lindo del doctor Eduardo Alonso, que es doctor en ciencia política, que se llama La deliberación bayista. Entre la década del 20 y del 30, las convenciones nacionales y departamentales del Partido Colorado se reunían 300 veces por año. Y allí estaba, como ya había prometido que nunca más se iba a presentar a ninguna elección, don José Valle Ordóñez sentado escuchando a la gente. Allí hubo, inclusive lo cita Eduardo, grandes discrepancias de personajes que eran juristas muy enjundiosos, como Justino Jiménez de Aréchaga, que le discutía a Valle Ordóñez. Decía, pero usted no me haga ir a discutir a una convención con un obrero, con una persona que no sabe ni expresarse, porque era un fenómeno del derecho internacional y del derecho constitucional. Y Valle le decía, no, usted tiene que ir. Si usted está en este partido, usted tiene que ir y tiene que escuchar. Y tiene que explicar, y tiene que educar, y tiene que... O sea, creo que eso era una forma que ojalá todos los partidos hubieran asumido, esa modalidad de vida interna, intensa y de participación popular, pero de verdad. No juntar y arrear gente donde las personas hablaban. Esta semana el debate sobre el acarreo ha estado muy presente, ¿no? ¿Sobre qué? El acarreo. Claro, y los claro, ¿no? claro. No es el acarreo. El tema es que realmente el ciudadano de a pie individualmente pueda tener un espacio de expresión de esas causas que, como además de ser integrante o militante de un partido, la gente tiene vida, se educa, lee los diarios, se informa. Hoy en las redes es impresionante toda las fuentes de información que tienen las personas, que tengan dentro de la política y dentro de cada partido un lugar donde ir a construir doctrina dentro de su partido, pero con una participación auténtica de la ciudadanía. Eso creo que sería una cosa que... Bueno, y disculpen el recuerdo histórico que siempre termina. No, es muy bueno. Pero punto de Selva, sí quiero entrar al tema de los partidos. No, quería decir que lo que dice Margarita expresa donde yo iba a apuntar, que es la falta de densidad cultural de la política en el día de hoy. Yo he escuchado candidatos cuyo único argumento para que los voten es sacar el Frente Amplio. Caso concreto, Ojeda tiene videos que solamente su objetivo es ese. Tú decís, ¿y qué no propones a la gente? No quiere sacar porque no está. No, sí, bueno, sí. No, discúlpame, lo dice. No me interrumpas porque lo dice en un video. Nuestro objetivo es sacar al Frente Amplio.
Punto. Entonces, yo digo, esto que dice Margarita lo ha hecho el Frente. El Frente ha hecho cientos y cientos y cientos de reuniones, ha recorrido el país más de una vez, y el programa del Frente Amplio es la síntesis de esas reuniones, de ir a escuchar a esas personas en el interior, en pueblitos chiquitos, en los comités, etcétera, y es el resultado, la síntesis de esa conversación pública. Entonces, a mí me parece que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece genial poner oreja. Tabaré lo hacía también. Cuando hacía las giras pueblo a pueblo, yo tengo las grabaciones porque trabajaba en la campaña de Tabaré, la cantidad de filmaciones donde Tabaré, perdóname que termine, donde Tabaré está sentado, así en un banquito, y los que hablan, porque las tengo filmadas, no es que las inventé, y los que hablan son las personas que se levantan y dicen, no, porque el problema es este, y otro se levanta por allá y critica, y Tabaré escucha. Entonces, esa escucha que Valle proponía, yo lo saludo y lo reivindico. Porque a mí me parece que ese es el camino, y el camino no es el agite por el agite, o no es no dar sustancia a lo que es la propuesta. Planteaba un par de preguntas en el arranque, en la introducción de la mesa de esta mañana. Para ir por lema, vamos a arrancar por el Frente Amplio. La interna del Frente Amplio ya está definida. La interna va a servir para ordenar la fórmula. ¿Cómo la ves hoy, Graciano? ¿Cortita y al pie? Vamos, intervenciones cortas, porque vamos a pasar por los 3 lemas. Cortita y al pie. En lo personal creo que sí, que la tendencia hacia Orsi me parece que es mayoritaria en el Frente Amplio por muchas razones. No estoy seguro si eso va a implicar el ordenamiento de la fórmula. Depende también de la diferencia que haya entre los dos candidatos, la diferencia electoral entre los dos, pero si es una diferencia estrecha de 7, 8, 10 puntos, salvo que Carolina Cose decida no acompañar a Orsi en la vicepresidencia, salvo esa decisión personal, me parece que si la diferencia es corta y el partido Frente Amplio queda dividido más o menos en dos mitades, una obviamente más importante que la otra, me parece que es cantado que la fórmula sería Orsi-Cose. Me voy a apoyar en los datos de cifra que le dio ayer. La máxima opción es 58 Orsi, 37 Carolina, pero también da un escenario de mínima, que es 51 Orsi, 43 Carolina, con un margen de error de más o menos 5. ¿Qué pasa con las encuestadoras? Es difícil apostar cuando no se sabe cuántos van a ir a votar. Esa es la verdad de la mirada. Pronosticar es muy difícil. Pronosticar al tanteo, incluso porque ellos cuando hacen la mínima, es también con la gente que dice como que fehacientemente va a ir a votar, ¿no? Con los que dicen, voy a votar, etcétera. No, ahí los márgenes se achican. Entonces, por eso el famoso tema del acarreo que acá se nombró, porque hay que llevar a la gente a votar, porque, repito, al no ser obligatoria, hay que llevarla. Al haber mucho frío pronosticado, hay gente mayor, hay que llevarla. Frío, vacaciones. Claro. Vacaciones, hay exacto. Un montón de hasta fútbol se puede hablar. Margarita, el Frente Amplio, ¿cómo lo ves? Yo lo que iba a decir lo mismo que mencionó Selva, de lo que ayer dijo Cifra, y además otro factor. Carolina Cose está apoyada mucho en el Partido Comunista. Cuando hay un escenario de mínima donde nadie se mueve, el Partido Comunista tiene historia de que son como un hormiguero, ¿no? Entonces creo que va a ser muy difícil pronosticar eso, por la naturaleza del partido que apoya a Cose. O sea, si los más, ¿cómo vamos a decir?, tranquilos y menos militantes están apoyando a Orsi, la máquina del Partido Comunista puede, donde vaya poca gente a votar puede dar sorpresas, nada más que eso. ¿La interna del Partido Nacional está definida, Graciano? Sí, yo creo que está definida y en función de vuelvo al tema, en función de la diferencia que pueda haber entre el primero y el segundo candidato, el orden aparentemente sería Álvaro Delgado, Laura Raffo y Jorge Gandini. Dicho sea de paso, lo digo al margen, me parece que la diferencia entre Raffo y Gandini quizás sea menor de la que mucha gente está pensando y lo que las encuestas están diciendo, porque digamos me parece que ha habido un crecimiento de Gandini en las últimas semanas y es una expresión dentro del Partido Nacional, hoy por hoy, llamémosle residual si cabe la expresión, porque está dominada todo por el lacayismo,
pero uno ve la lista de Gandini, la 250, y ve figuras históricas del wilsonismo. Yo creo que al final eso va a movilizar a algunas personas. O sea que creo que esa diferencia no va a ser tan grande como dicen las encuestas. Si la diferencia entre Álvaro Delgado y Laura Raffo es, como dicen las encuestas, que haya quizás 40 puntos de diferencia entre una cosa y la otra, bueno, yo creo que puede haber un escenario similar al que ocurrió en la elección pasada, cuando Lacalle triunfó incluso por menos, por 53% en la interna, sí, y no eligió al segundo ubicado en la elección interna, que fue Sartori, sino que escogió otro compañero o compañera de fórmula, mejor dicho, como fue Beatriz Argimón. De manera que ahí puede ser alguna sorpresa. Recordemos que, según se dijo y no se desmintió, Delgado mandó a hacer una encuesta, un sondeo de opinión sobre 3 posibles figuras para acompañarlo, que eran Azucena Arbeleche, la propia Laura Raffo y Daniel Salinas, no nos olvidemos, y aparentemente eso le dio una gran mayoría a Daniel Salinas como favorito, digamos, en esa encuesta. O sea que, dependiendo de la interna, del resultado, es que podemos tener alguna sorpresa. Es la única sorpresa, sí, una de las 2 sorpresas que yo esperaría en esta elección es, digamos, la posibilidad de que el compañero o la compañera o el compañero de fórmula de Delgado no sea el que mucha gente piensa. La otra sorpresa me la guardo para la última ronda. No hagamos spoilers. Viene con suspensa la historia. ¿Cómo ves la interna del Partido Nacional? Mira, yo creo que está más definida en el sentido de que el gap que hay entre Delgado y Raffo es más grande. Sin embargo, es interesante ver uno también en cifra. Hay una encuesta de simpatía dentro del partido, y uno encuentra que la simpatía de Raffo es alta y se acerca a la de Delgado dentro del Partido Nacional, de los votantes del Partido Nacional. Cosa que, si yo lo miro así y lo comparo, digo, esto no condeciría con la actitud hacia el voto. Pero bueno, lo comento simplemente como un hecho real que aparece ahí en la encuesta de cifra, que va más pormenorizadamente, partido por partido, a ver cuál es el interés o la simpatía. Creo que lo que dice Graciano es un poco extraño, en el sentido de que supuestamente el Frente sí elegía antes por plenario, ahora ya elige la fórmula el mismo día, pero antes el Partido Nacional, antes de que Lacalle hiciera lo que hizo con Beatriz Argimón, elegía por la convención. Porque las elecciones también lo que hacen es dar un órgano deliberativo nacional, que es una convención que lauda y que propone y elige el candidato que sigue. En cualquier caso, la convención siempre debe laudar. La convención siempre tiene que consolidar. En los casos anteriores habría que, yo la verdad que ahora no lo recuerdo, y jugar de memoria siempre nos puede llevar al error, pero Lacalle padre fue a convencer a Larrañaga, Lacalle hijo fue a convencer a Larrañaga, Lacalle padre había convencido también a Abreu, a Sergio Abreu en su momento. Digamos, creo que hay experiencias varias en el Partido Nacional, con resultados varios además, ¿no? Claro, pero este escenario de elegir a Salinas, que no es del Partido Nacional, por más que le dé positivo, no marcaría el hecho de que la convención nacionalista del Partido Nacional sea la que elija un candidato que no es del Partido Nacional. Si lo propone alguien que sacó el 70% del partido. Pero me explico que es, por lo menos es una cosa diferente. No es un miembro de su mismo partido. El Partido Colorado va a elegir un miembro del Partido Colorado y un candidato a vice del Partido Colorado, porque eso es lo que va a pasar. El lunes entrevistamos aquí a Jorge Gandini, y una entrevista que se replicó en varios medios, donde, él no es que se proponía como candidato a vicepresidente, pero sí planteaba de que en función de su perfil podía ser un perfil complementario del de Álvaro Delgado. Sin duda, ¿no? sin duda. Más allá de que ahí hay otro debate con respecto al tema de que si el Frente Amplio cierra una fórmula hombre-mujer, si por ahí no estaría perdiendo algo el Partido Nacional si cierra una fórmula hombre-hombre. Sí. Gandini defendió la tesis de que no debería ser paritaria, que eso no debería... Yo escuché a Gandini, que no debería ser lo que define la fórmula. ¿Margarita? Sí, en el Partido Nacional creo que no... Cuando uno ve enseguida que ingresó el gobierno y esa decisión que a mí me pareció muy acertada de Lacalle Pou de poner a Beatriz Argimón como vicepresidenta por su experiencia, por todo y por el tema de ser mujer, pero vi que a nivel de
redes y en fin, de un montón de cosas, como que no había una aceptación, porque es un partido que siempre, no quiero volver a la historia, pero que nunca estuvo muy a favor de esa participación de la mujer en la política. O sea, y eso a nivel del inconsciente colectivo de las ideologías de ese partido, es un tema que a mí como yo soy feminista, además me chocaba ver cómo la criticaban en la interna del Partido Nacional a Beatriz Argimón. Entonces, no me extraña que el factor de fórmula paritaria no pese en el Partido Nacional. Y sí me parece también de recibo y coherente y algo que sumaría es hacer una fórmula con la otra línea del partido, porque si no, como dice Graciano, estamos siempre dentro del herrerismo, y eso... Y la otra línea también es herrerismo. Ya es el lacayismo. Claro, sí, ya la sé. otra línea también. No, ya sé. No, digo, estoy hablando de Gandini. Sí, de Gandini, claro. Pero si sale tercero Gandini no puede ser candidato. Pero Gandini, no, ya sé. A ver, Gandini también si se alió al lacayismo. No, ya sé que eso no ha podemos decir pasado. que Gandini sea pero es wilsonista, otra. por favor. Yo creo que digamos, entiendo lógica la postura de Gandini cuando él plantea eso. Aunque coincido que realmente hay como una hegemonía muy fuerte en el Partido Nacional con el tema del lacayismo, herrerismo, llamarle como quieran. Acá debatimos hace un par de programas el tema de cómo conformar la fórmula, porque el tema de la conformación de la fórmula siempre tiene el hecho de que eventualmente se espera que puede que no sume, creo que lo decía Graciano, bueno, que no sume, que dé suma cero, pero que no reste, y que la conformación de la fórmula por lo menos no deje heridas. Fue todo lo que le pasó al Frente Amplio en la elección pasada. Claro, pero ¿los heridos a dónde van después? O sea, si el herido no tiene dónde ir, eso se neutraliza solo, me parece a mí. Pero bueno, no, es está bien, hay un tema de tracciones y demás que eso eventualmente puede incidir. Pero son errores que inciden, son errores. Nos queda una última interna que es la del Partido Colorado, y acá es donde tal vez tengamos que, en el poco tiempo del que disponemos, poner más atención por varias características. Primero, porque hay unos datos que están hasta ahora que los propios analistas plantean que la muestra es muy chica, el margen de error es muy alto, hay un precandidato que está por arriba notoriamente y los que vienen de atrás están no dentro del margen de error, pero sino muy cercanos a ello. Y además ha habido una serie de declaraciones en las últimas horas que poco ha ayudado para que el Partido Colorado salga fortalecido eventualmente de una elección interna. Más allá de que el otro día entrevistamos aquí a Robert Silva y a mí me dio la impresión de que a veces se le quiere bajar el perfil a algo que todo el mundo ve. Pero bueno, esa es una impresión. ¿Cómo ves la interna del Partido Colorado? Yo había dicho que para mí la gran sorpresa estaba ahí, en el Partido Colorado, y ahora digo que cualquiera sea el resultado, para mí es una sorpresa. Sí. Cualquiera sea el resultado. Porque si el resultado es el que confirma, si el resultado confirma lo que dicen las encuestas, es una gran sorpresa. Sí. Porque realmente una persona prácticamente sin trayectoria política, recordemos que él fue edil, Andrés Ojeda fue edil, un abogado penalista notorio, abogado del sindicato de la policía, participante en tertulias televisivas, se hizo conocido allí. Bueno, realmente es una cosa sorprendente que un partido de la historia del Partido Colorado, en fin, fundador de la República, pueda llegar a tener un candidato con ese perfil, sin trayectoria, sin experiencia, sin un equipo detrás que uno diga, mirá, acá está la gente importante del Partido Colorado. Para mí sería una gran sorpresa. La segunda sorpresa es... sinceramente, con todos los respetos, ¿no? Yo creo que hay explicaciones, que la muestra es chica, que no sé cuánto, que patatín, que el voto es obligatorio. Yo, sinceramente, no puedo creer que una figura como Gabriel Gurmendi, por ejemplo, tenga, mejor dicho, que Carolina H., tenga la mitad de los votos que tiene Gabriel Gurmendi, 4%, o la tercera parte, 4% en un caso, 12% en el otro. Eso, la verdad, no cierra por ningún lado. O sea, sinceramente, puede ser que sea verdad, yo no lo voy a discutir. Pero para mí sería una sorpresa si fuera verdad. Por eso
digo, para mí va a ser toda una sorpresa. Sería una sorpresa que gane Ojeda, sería una sorpresa que gane Gurméndez, sería una sorpresa que gane Silva, sería una sorpresa que Gurméndez salga último, todo sería una sorpresa. Y yo creo que hay un componente en la elección interna del Partido Colorado, es que va a ser muy atractiva para gente que le interesa la política, que ve que las otras internas están, me refiero a votantes sobre todo de la coalición republicana, ¿no? Que ve que, por ejemplo, la interna del Partido Nacional está definida, claramente está definida, y le parece que puede incidir en la elección interna del Partido Colorado, que es legítimo hacerlo, porque en definitiva es un ala de la coalición republicana. Es decir, la coalición, de hecho, en el futuro o cambia el sistema electoral, o la coalición republicana va a tener que ir a conformarse como un lema. Bueno, me parece que la posibilidad de fortalecer dentro del Partido Colorado determinada ala, sea Silva, sea Gurméndez, sea Tabaré Viera, o sea Ojeda, bueno, es un aporte que se le hace también a la coalición republicana. Y ahí yo creo que las trayectorias son diferentes. Hay cosas que se dicen también fuera de micrófono, que uno tiene que pasar por el cernidor, ¿verdad? ¿Cuál es la real, dónde está el real corazón de Julio María Sanguinetti en esta elección interna? ¿Está con Tabaré Viera o está con Ojeda, como está parte de su familia, ¿no? Que está dividida la familia Sanguinetti, unos con Tabaré Viera y otros con Ojeda, no me parece, en fin, no sé, pero a ver, no son suspicacias, pero son hechos que están arriba de la mesa, no podemos ignorar, claro. Y no podemos ignorar que, por ejemplo, cuando renuncia Tabaré Viera al ministerio, el candidato que quiso imponer Julio María Sanguinetti no fue aceptado en primera instancia, que quería poner a su hijo, y eso también tiene que haber dejado alguna secuela interna. En fin, es una interna, va a ser muy complicada, va a ser muy competitiva, creo que va a ser una sorpresa el número de votantes que va a llevar, me parece a mí, ¿no? Capaz que me equivoco. Creo que el Partido Colorado va a votar, no quiere decir que en octubre repita la elección, pero creo que dentro del conglomerado de la coalición republicana va a tener una votación más expresiva de la realidad. Y claro, porque uno dice, bueno, si el Partido Nacional ya está definido, ¿qué agrega que yo vote a fulano y me gano? En cambio, el Partido Colorado está más, en fin, está más competitivo y mi voto puede incidir. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Selva? Bueno, sí, no hay duda de que acá la que sabe más sobre ese tema es Margarita, que es la que nos va a sacar las dudas. Pero yo coincido con Graciano que es una interna difícil de evaluar, que además hay candidatos que son demasiado flojos y que sin embargo han demostrado tener demasiado dinero para hacer pauta. Yo voy a poner ejemplo concreto de la plata que gasta Andrés Ojeda, es impresionante. En redes, en estructuras, en la Rambla simplemente es visible, en muros, o sea, es impresionante para ser un candidato tan joven. Yo no creo que Andrés Ojeda esté pagando su campaña él solo, miren lo que les digo, no lo creo. Sí. Bueno. De todas maneras, sí también coincido en que es un candidato demasiado flojo para el Partido Colorado, que no se merece el Partido Colorado por su tradición tener un candidato con tan poca sustancia. Pero independientemente de eso, también demuestra que el Partido Colorado, y yo creo que va a seguir teniendo una baja votación, cosa que lo lamento, ¿no? Pero se lo ha tragado en gran medida el Partido Nacional. En todo lo que ha sido el gobierno, el Partido Colorado, en lugar de marcar presencia e identidad, ha hecho muchas veces los deberes del lacayismo. Y los ha hecho de una manera increíblemente sin caridad, sin espíritu crítico y sin posicionarse, porque conozco gente del Partido Colorado que tiene posturas que son muy críticas sobre el gobierno y nunca no ha jugado esto en la opinión pública. Bueno, nada, creo que Margarita nos va a ilustrar mucho más que yo sobre este tema. Margarita. Bueno, creo que como explicaba Valeria Pomier ayer, es muy difícil predecir el Partido Colorado por una cuestión técnica de la muestra, ¿no? Coincido con ella, creo que va este factor que estuvimos analizando al principio, de la apatía y de todo eso. Yo sé que en el Partido Colorado hay mucha gente que está de brazos caídos, que está decepcionada, y sé que ese va a ser un día que, contrario a lo que dice Graciano, que cree que el partido va a votar más de lo que en realidad es, yo veo que hay mucho Colorado que está como, por eso usé la palabra decepcionada, porque un poco era lo que veía
lo que siento conversando con la gente y eso que conozco hace muchos años. También conozco, porque hasta hace, hasta el año 2002 estuve votando en Rivera, conozco la máquina de Tabaré Viera. Y tenemos que hacer una analogía con la máquina del Partido Comunista. Es impresionante. Entonces, todo va a ser sorpresivo para mí. Yo realmente no me animo a decir ¿No te animas nada. a arriesgar hoy el nombre? No. Porque además, esto de Andrés Ojeda, que se viene repitiendo hace mucho, un poco también por esa cuestión de que evidentemente tiene una propaganda muy intensa, muy costosa, que incide particularmente en sectores más jóvenes, menos politizados, esa juventud que hablábamos, que yo qué sé, capaz que ese día no tiene ganas de levantarse y no va tampoco, porque lo llama una encuestadora y dice sí, pero no tiene ese grado de compromiso con el candidato, ni con sus ideas, ni con nada. Entonces es un poco volátil ese electorado, creo, y no sé si va a ser coherente y va a ir a votar de acuerdo a lo que contestó en una encuesta. Para mí es todo muy incierto. Graciela, quería hacer un pequeñísimo punto. Sí, porque hay otra cuestión que no hemos hablado y se ha hablado poco, y es un gran desafío que tiene la coalición republicana en su conjunto, y es el lema coalición republicana que se presenta en esta elección, es verdad. y que va a presentar candidatos a la intendencia en Montevideo, Canelones y Salto. Prácticamente no ha tenido el calor de los partidos que le integran. O sea, yo veo en las redes sociales la gente pregunta, ¿y dónde se consiguen las listas de la coalición republicana? Porque tiene que conseguir 500 votos. Sí. Entonces es una campaña clandestina, es una cosa que... Y además hay un problema, no, que pero es clandestino. el partido en Canelones y en Salto creo que no presentó la... Eso ¿Se resolvió? Sí, eso digamos, la idea es esa, pero digo, yo nunca había visto una campaña clandestina. Con respecto al apunte que está clandestina. haciendo Graciano, hay que recordar que en la elección anterior no se puede usar el lema Partido Concertación porque hubo una descoordinación y no se llegaron a los 500 votos. Y hubo que usar Partido Independiente. Esto sería un papelón espantoso para la coalición republicana. Una cosa vergonzosa sería si esa campaña clandestina, que nadie sabe dónde están las listas, que nadie conoce nada, no llegan a los 500 votos después de haberse comprometido, después de haber discutido. Otro partido. Bueno, claro, ahí está. Pero quiero decir, es un partido instrumental, no es un partido en el sentido que hablábamos antes. Pero es una cosa muy interesante esto, porque puede haber sorpresa, que no lleguen los 500 votos, o que realmente tenga una votación muy superior a lo que uno espera de una campaña clandestina, lo cual también sería un llamado de atención de que ahí hay un germen, como yo decía, de, digamos, una voluntad de un cierto grupo de votantes de que esto realmente se lo tomen en serio. O sea, la gente le estaría dando un mensaje a los partidos y dice, che, muchachos, tómense en serio las cosas, hagan las cosas bien. Sí. Gran intercambio como todos los jueves. Selva, muchas gracias por haber venido. Gracias por estar, por participar y escuchar cosas tan interesantes. Graciano, muchas gracias. Muchas gracias por el cafecito también. Digámosle al Palacio del Café. Ahora porque en iba a realidad... cerrar con eso. Bueno. Muchas gracias, Margarita. Gracias a todos ustedes, una buena jornada para Que pasen bien y nos encontramos la próxima. Muchas gracias, nos vemos.